Revelado. Mesero insulta a un cliente inesperado en restaurante de lujo, no creerás quién era. La noche caía sobre la Ciudad de México. El elegante restaurante El Espejo brillaba con luces cálidas, invitando a un mar de gente adinerada a disfrutar de una velada lujosa. Javier, un mesero de sonrisa tímida, corría de un lado a otro, sintiendo el peso del mundo en sus hombros. Su familia, su madre enferma, sus hermanos y la lucha por ponerles comida en la mesa, eran siempre su brújula. Entre el aroma de la carne asada y el tintinear de copas de cristal, Javier se sentía atrapado. Era un mundo donde la dignidad pareciera una sombra, eclipsada por el brillo de los billetes. Esa noche todo cambiaría. Entró un cliente inesperado, un hombre que conocía de su niñez. Javier se detuvo en seco al reconocer a su antiguo amigo, Daniel, ahora bañado en riqueza. Lucía impecable, elegante, pero una mirada despectiva cruzó su rostro al ver a Javier con el uniforme del restaurante. «Mira nada más», murmuró a su acompañante con una risa burlona, «¿de verdad es eso lo que has llegado a ser?». Aquellas palabras rasgaron el aire. Javier sintió que su corazón se encogía, cada palabra era una puñalada que recordaba el sacrificio de su madre y la pobreza que no podía olvidar. La sensación de indignación creció en su pecho. No era solo su amigo quien lo despreciaba, era un sistema que veía a los trabajadores como sombras, invisibles tras el brillo de lo superficial. La presión acumulada y los años de humillación lo llevaron a un punto de ebullición. Sin pensar, soltó un insulto que resonó en el comedor como un trueno. «Al menos yo no tengo que esconderme detrás de una máscara de riqueza». El silencio quedó suspendido en el aire. Todos se giraron, los murmullos se apagaron. Javier sintió el aliento entrecortado de todos, sus compañeros miraban sorprendidos, los clientes se estremecieron. Él había cruzado una línea y, sin embargo, había encontrado una voz que hasta ese momento había tenido miedo de usar antes de continuar. «Necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la voz de Javier resonó en su mente mientras volvía a casa esa noche. Su madre lo esperaba con una taza de chocolate caliente. ¿Por qué estás tan callado, hijo?, le preguntó. Javier sintió como las lágrimas brotaban. La mujer fuerte, que había sacrificado tanto por él, merecía un hijo digno. La conversación entre ellos reveló los sacrificios que ella había hecho, poniendo en perspectiva sus propios dilemas. Cada sacrificio, cada amor, cada latido, la había llevado a hacer lo que hizo para que él tuviera una vida mejor. Mientras tanto, en el espejo, Daniel observaba a Javier alejarse, sintiendo que aquella chispa de valentía había despertado algo en él. Él mismo se cuestionaba, recordando su infancia y el hombre que alguna vez fue. Las miradas de ambos se cruzaron por un instante. Una conexión olvidada, desgastada por los años. Había una historia que contar, un camino por redescubrir. La cena había terminado, pero el verdadero encuentro apenas comenzaba. ¿Qué pasará cuando se crucen nuevamente? ¿Lograrán entenderse y reconocer el valor más allá del dinero? La historia de Javier y Daniel apenas comenzaba, y la lucha por la dignidad y la conexión humana promete traer sorpresas inesperadas. El sol amanecía por detrás de los edificios, pintando el cielo en tonos dorados y naranjas. Javier despertó con el eco de la noche anterior aún resonando en su mente. Aquella pequeña chispa de valentía había cambiado algo en su interior. Mientras su madre preparaba el desayuno, el aroma del café recién hecho llenaba la casa. Sin embargo, el revuelo de sentimientos lo mantenía en pie, pensativo y concentrado. ¿Qué sucedió anoche en el trabajo?, preguntó su madre, notando su semblante diferente. Javier agachó la cabeza, recordando el momento de su confrontación con Daniel. Nada que no se solucione con un poco de chocolate caliente, respondió, intentando restarle importancia. Pero su madre no era tonta. Había visto la luz que había brillado en los ojos de su hijo, y su corazón latía con la esperanza de que algo bueno estuviera por venir. Mientras desayunaban, Javier supo que debía regresar al espejo.
Sentía que su vida se había vuelto un círculo, un ciclo de humillación y agotamiento que había durado demasiado tiempo. Sin embargo, ahora había una opción más clara, podía reclamar su dignidad, una lucha que no solo era suya, sino de todos los que se sentían invisibles. La fuerza de su madre lo impulsó a seguir adelante. En el restaurante, la atmósfera era tensa. Los murmullos de los clientes se mezclaban con el sonido de los cubiertos sobre platos de porcelana. Javier miró a su alrededor y vio a sus compañeros trabajando con más energía, quizás influidos por su acto de valentía. Sin embargo, su mirada se centró en la mesa donde Daniel se sentaba. Su antiguo amigo parecía estar comiendo en silencio, el desprecio de la noche anterior parecía haberse diluido, rodeado de un grupo de personas que reían y charlaban. ¿Qué vas a hacer?, se preguntó Javier, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Su dirección en la vida ahora dependía de ese momento. Podía seguir el camino del silencio y el sufrimiento, o podría tomar un riesgo y dirigirse a la mesa de Daniel. El corazón le latía con fuerza mientras caminaba hacia ellos. Sin embargo, en lugar de buscar confrontar, se encontró mirando a Daniel a los ojos, buscando algo más allá del desprecio. «Hey, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó con una voz que temblaba. Los ojos del grupo se posaron sobre él, como si esperaran un espectáculo. El aire se espesó, lleno de expectativa. Daniel frunció el ceño pero asintió. «¿Qué quieres, Javier?», dijo despectivamente, pero había una pizca de curiosidad en su tono. «Quiero hablar de lo que pasó anoche». «No entiendo por qué descalificaste todo lo que somos», dijo Javier, sintiendo que todo el peso de su historia se había concentrado en ese instante. «Deberías recordar que todos venimos de lugares similares. Solo porque tienes un traje nuevo no significa que seas mejor que yo». Daniel lo miró, y por un instante se detuvo. La atmósfera a su alrededor se volvió densa, cada segundo contaba. Javier sintió que se había abierto una puerta a una conversación inesperada, mientras la murmullo en el restaurante se desvanecía, convirtiéndose en un silencio expectante. Quizás haya algo que deberíamos discutir», dijo Daniel lentamente, revelando una nota de genuina reflexión. Aquella respuesta fue un inesperado giro que encendió una chispa de esperanza en Javier. Sin embargo, en el fondo de su mente, Javier sabía que esta conversación era solo el comienzo de algo más profundo. Lo que no podía esperar era cómo su vida cambiaría a partir de esta conexión y si, finalmente, podría encontrar su verdadera voz en un mundo que los había querido dividir. La pregunta se dibujó en el aire: ¿podrían encontrar un camino juntos hacia un futuro compartido, o la brecha que los había separado era demasiado amplia? Mientras Javier sostenía la mirada de Daniel, supo que el verdadero desafío apenas había comenzado. Javier sintió como si el tiempo se detuviera. Las risas y murmullos del restaurante se desvanecieron en el fondo, y todo lo que existía era él y Daniel. El nerviosismo que había sentido se transformó en determinación porque ya no quería retroceder. La conversación que había a punto de comenzar podría cambiarlo todo. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Javier, dejando caer las palabras como piedras en el agua, esperando que causaran ondas. «¿Todo lo que hiciste la noche pasada era necesario? ¿Por qué atacar a quienes no tienen nada que ver con tus inseguridades?». Daniel frunció el ceño. Las arrugas del entrecejo revelaron frustración y algo más. «No es tan simple, Javier», dijo con una voz más baja, casi vulnerable. «A veces, ser el mejor en el trabajo significa olvidarse de cómo empezó todo. La competencia puede ser feroz, y a veces hay que jugar sucio para sobrevivir. Pero, ¿vale la pena?». Javier no podía evitarlo. La pregunta lo atravesó con fuerza. ¿Vale la pena destruir a los demás por un puesto, un reconocimiento? ¿A costa de perder lo que realmente eres? Daniel se quedó en silencio, como si la pregunta le hubiera hecho tambalearse. Los murmullos del grupo en la mesa comenzaron a aumentar, algunos amigos miraban con curiosidad, otros con desdén. Pero Javier no podía mirar atrás. Algo había cambiado, y sabía que este era el momento de aprovecharlo. «Siempre fuiste talentoso, Daniel», continuó Javier, «pero dejar que el ego se apodere de ti te priva de lo que realmente te hace humano. Te lo digo porque te considero un amigo, o al menos, solía hacerlo». Las expresiones cambiaron. Los amigos de Daniel intercambiaron miradas. La seguridad que antes tenían al lado de su líder comenzó a derrumbarse ante esta explosión de verdad. Javier podía sentir sus corazones latir con la tensión del momento.
La valentía que había cosechado de su propia experiencia parecía estar despertando un eco en los demás. Daniel inhaló profundamente, rompiendo su silencio. Quizás nunca entendí lo que significaba ser parte de un equipo. Siempre he luchado por sobresalir, pero no me detuve a pensar que dejaba atrás el peso de las palabras flotaba en el aire. Javier sintió una mezcla de compasión y sorpresa. No era solo un ser egocéntrico, había una historia detrás de los ojos vacíos que se escondían tras el arrogante exterior. No estamos aquí solo para competir, sino para apoyarnos, crecer. Recuerda de dónde venimos. Ninguno de nosotros es una isla, insistió, su voz ahora más clara, resonando un mensaje colectivo. En aquel instante, Javier vio un destello de luz en la mirada de Daniel. Algo se movía dentro de él, un cambio que, aunque pequeño, parecía prometer más. Sin embargo, en el fondo de su corazón, aún había dudas. Javier comenzó Daniel, con una voz entrecortada, pero antes de que pudiera continuar, el tintineo de un vaso derramado rompió la tensión. Una de las camareras tropezó y el escándalo atrajo la atención de todos en el restaurante. Los murmullos aumentaron, y la atmósfera se volvió a cargar de ruido. Ahora, el momento delicado de conexión se había quebrado, y la incertidumbre permanecía. Javier miró a Daniel, los ojos llenos de preguntas. Había una oportunidad de restaurar su relación, pero el caos exterior lo había interrumpido. Te buscaré para seguir esta conversación, le prometió, sabiendo que no podía dejar que esa oportunidad se disipara tan fácilmente. Daniel asintió lentamente, pero Javier pudo ver que aún había un camino largo por recorrer. Mientras regresaba a su puesto, el murmullo en el restaurante empezaba a calmarse, pero Javier sabía que su vida no volvería a ser la misma. La chispa de esperanza había encendido algo dentro de él, un llamado a la unidad y a la comprensión que parecía ser más poderosa que cualquier conflicto. ¿Podría realmente cambiar a Daniel? ¿Podrían ambos encontrar un camino hacia un futuro donde la rivalidad se transformara en amistad? Las dudas aún pugnaban en su mente, pero el eco de las palabras de su madre resonaba en su corazón. Es hora de dejar atrás el ciclo de humillación y así, entre las mesas y los murmullos, la historia de Javier había empezado a reescribirse. Pero antes de que pudiera reflexionar más, un grito excitado rompió el silencio. No lo van a creer. El nuevo chef acaba de llegar y es una estrella de la cocina internacional. La tensión volvió a elevarse y Javier sintió una mezcla de nervios y emoción. ¿Cómo podría enfrentar esta nueva adversidad? ¿Qué retos les traerá su llegada? La pregunta pendía en el aire, dejando a todos en suspenso, ansiosos por descubrir lo que seguiría. Javier se quedó paralizado, sintiendo como si una sombra le cubriera el corazón. La atmósfera en el restaurante cambió de repente, las risas se convirtieron en murmullos de emoción colectiva. Un nuevo chef, pensó. La incertidumbre se transformó en un pequeño nudo en su estómago. ¿Qué significaría eso para él y para sus compañeros? Escuché que es el ganador de un concurso de cocina muy famoso, dijo una de las camareras, acercándose a la mesa de Javier. Dicen que transformará el menú entero. Imagínate eso. No sé si deberíamos emocionarnos tanto, respondió uno de los amigos de Daniel, con ironía. Cada vez que alguien entra como estrella, hay que ver qué fuego deja atrás. Las palabras resonaban en la mente de Javier. ¿Un nuevo jefe, un nuevo ciclo de competencia? La última conversación con Daniel se había dejado en un punto crítico, ahora todo eso podría cambiar con el nuevo chef. Daniel, que había permanecido en silencio, finalmente se incorporó. Puedo manejarlo. No necesito que un novato me arrebate el foco, dijo, aunque su voz tembló un poco. Había en él un destello de incertidumbre, pero la fachada de seguridad estaba en su lugar. Javier no podía evitar sentir que este eclipse de su situación personal podría ser su oportunidad. Lo importante es cómo lo veamos juntos, sugirió Javier, tratando de mantener la calma. Si somos un equipo y si de verdad queremos cambiar las cosas, debemos apoyarnos en este nuevo inicio. Después de todo, no estamos compitiendo entre nosotros. ¿Y si el nuevo chef realmente es mejor?, preguntó uno de los compañeros, risas nerviosas salpicando el aire. Las tensiones flotaban, como burbujas a punto de estallar. Javier sintió que todos estaban en la cuerda floja, dispuestos a caer en la trampa de la rivalidad y el resentimiento. Eso no debería importarnos, insistió, sorprendido por su propia determinación. Lo que realmente cuenta es cuánto valor podemos aportar al grupo. Si todos hacemos lo mejor,
podemos convertir esto en una oportunidad, no en un obstáculo, el grupo murmuró entre ellos, el escepticismo a flor de piel. Sin embargo, Javier notó que algunos comenzaban a inclinarse hacia su forma de pensar, la idea de un equipo unido comenzaba a tomar forma en ese instante, la puerta se abrió de golpe y una figura resplandeciente apareció. Era un hombre de cabello oscuro y ojos chispeantes, que cargaba en su rostro una sonrisa casi desbordante. Hola a todos. Estoy emocionado de comenzar aquí y no puedo esperar para compartir mis recetas con ustedes. Anunció, su voz clara y llena de energía. Los murmullos se intensificaron de nuevo, la figura del nuevo chef era comparable a un imán. Javier se sintió atrapado en un remolino de emociones, lleno de esperanza y miedo. Él puede ser la clave, pensó Javier, con una chispa de visión. Este es el cambio que todos necesitamos. Mientras el nuevo chef saludaba a quienes se le acercaban, Javier sintió la necesidad de actuar. Voy a pedirle hacer algo especial, se dijo a sí mismo, recordando que estaba allí para no solo sobrevivir, sino para evolucionar. Se levantó, con un incendio renovado en su corazón, mientras el chef continuaba conversando con los demás. Su determinación era clara, no se iba a dejar llevar por el pánico, con cada paso que daba hacia la nueva figura, Javier sabía que enfrentaba un nuevo reto, pero esta vez no lo haría solo. Tendría el apoyo de sus compañeros y, tal vez, de Daniel. La pregunta que ahora lo impulsaba era, ¿podría convertir esta nueva llegada en una experiencia de crecimiento para todos? Javier respiró hondo justo antes de llegar al chef, el sonido del ajetreo del restaurante pareciendo desvanecerse. Solo quedaba él y la incertidumbre de lo que vendría. Sin embargo, en su mente se repetía, es hora de abrirse a nuevas posibilidades, pero, ¿qué tan lejos estaría dispuesto a llegar para demostrar que el cambio también era posible en su propio interior? La emoción lo invadió, y mientras se acercaba al nuevo chef, algo inesperado bloqueó su camino. Un grito desgarrador resonó desde una mesa cercana, no lo puedo creer. ¿Eres tú? La mirada del chef se tornó seria. ¿Qué había pasado? Javier miró hacia atrás. La situación parecía ser más complicada de lo que había anticipado. La noche apenas comenzaba, y la tensión en el aire se sentía casi eléctrica. Un nuevo capítulo estaba por abrirse, pero ¿qué secretos se revelarían ahora? Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras el grito resonaba en el restaurante. La expresión de sorpresa en el rostro del nuevo chef se transformó rápidamente en preocupación. La energía juvenil que había traído comenzó a disiparse, dejando lugar a un palpable silencio que envolvía a todos. ¿Qué ocurre?, preguntó, su voz ahora cargada de una inquietud que hizo eco en las paredes del restaurante. Sus ojos se fijaron en la mesa de donde provenía el grito. Javier se volvió lentamente, su corazón latiendo con fuerza, como si intentara escapar de su pecho. El grupo de comensales en la mesa, que hasta hacía unos momentos estaban disfrutando de su cena, ahora mostraban una mezcla de sorpresa y desagrado. Un hombre de cabello canoso, que Javier reconoció de inmediato como uno de los críticos gastronómicos más influyentes del país, estaba de pie, moviendo su mano con énfasis. No puedo creer que seas tú, el famoso chef del reality show, dijo, con un tono cargado de desdén. Yo esperaba un verdadero profesional, no un niño que se cree un genio. Las palabras cayeron como una bomba, dejando atónitos a todos los que escucharon. Javier sintió que el aire se volvía denso, como si un gran peso cayera sobre sus hombros. Daniel se había puesto pálido, y algunos de los otros empleados intercambiaron miradas nerviosas. El nuevo chef, que había llegado con tanto entusiasmo, ahora parecía en shock. Javier lo observó mientras su sonrisa se desvanecía lentamente. Vio cómo su confianza empezaba a tambalearse. Pero, en lugar de enojarse, el chef tomó una respiración profunda, y con una mirada decidida apuntó hacia el crítico. Cada viaje comienza con un pequeño paso. Estoy aquí para aprender, crecer y ofrecer algo especial. Quiero que mis recetas hablen por mí, y no solo mi pasado, respondió el nuevo chef, su voz firme, aunque temblorosa. El crítico arqueó una ceja. La tensión era palpable, todos los ojos estaban fijos en la confrontación. Javier no podía creer cómo la escena se desarrollaba. Mientras otros comenzaban a murmurar, la energía en el restaurante se tornó eléctrica, como si todo el mundo estuviera a la expectativa de lo que sucedería a continuación, pero el crítico, en lugar de retractarse, se cruzó de brazos. ¿Y quién te dice que aquí es el lugar para tus experimentos? Este es un restaurante respetado,
dijo con desdén, subrayando su poder en la industria culinaria. Esto no es un laboratorio, añadió con un tono burlón. Demostradme que mereces estar aquí, y tal vez te dé una oportunidad, pero que quede claro que esta es una prueba. Las palabras resonaban en la mente de Javier. Él sabía que este momento podría ser crucial. La mirada del nuevo chef pasaba de confusión a determinación. Javier sintió que un impulso lo movía. Sin pensarlo, dio un paso al frente. «Si me permites», exclamó, alzando la voz. «Todos en este restaurante sabemos que las grandes historias de éxito están llenas de críticas y desafíos. Este chef merece su oportunidad. No lo juzgues por lo que fue, sino por lo que puede ser». Un murmullo de asentimiento se propagó entre los trabajadores y algunos clientes. El ambiente comenzó a cambiar, como si la marea se estuviera inclinando a favor del nuevo chef. El crítico lo miró, sorprendido por la intervención de Javier. «¿Y tú quién eres para hablar así?», preguntó con desdén, pero había un atisbo de duda en su voz. «Soy alguien que cree en el trabajo en equipo y las segundas oportunidades. Todos hemos enfrentado críticas, pero eso no nos detiene». «El verdadero talento brilla con esfuerzo y apoyo», respondió Javier, esforzándose por mantener la calma. El nuevo chef sonrió, una chispa de gratitud en sus ojos. Pero el crítico, desafiando el cambio de atmósfera, simplemente rió. «Interesante. Así que somos un grupo de soñadores, ¿eh? Muy bien, demostrémoslo. 10 platos, en una semana. Si son buenos, tal vez les dé una oportunidad». Javier sintió el sudor frío en su frente. Era una apuesta arriesgada, y el futuro parecía incierto. Pero había una llama en el corazón del nuevo chef, una promesa de cambio. Sin embargo, algo dentro de Javier sabía que estaría dispuesto a pelear. 10 platos, una semana, se repitió en su mente, el desafío resonando en su alma. Pero, ¿podrían realmente lograrlo? ¿Estaría el nuevo chef a la altura ante una audiencia tan despiadada? Sentía que una carrera contrarreloj había comenzado, y el futuro del restaurante colgaba de hilos frágiles. La batalla apenas había comenzado y con el calor de la competencia, Javier se preguntó cuál sería el costo de su dedicación. El nuevo chef lo miró, su furtiva fe sugiriendo un ligero brillo en su mirada. Exactamente en ese instante, un inesperado mensaje de texto resonó en el teléfono de Javier. Era Daniel. «Lo siento, pero he oído rumores, algo que cambia todo. Necesitamos hablar». El corazón de Javier se detuvo. ¿Qué podría ser? La pantalla del teléfono iluminó la cara de Javier, revelando una notificación que lo dejó sin aliento. Las palabras de Daniel resonaban en su mente como un eco incesante. Era el momento que había estado esperando, pero no de la manera que hubiera imaginado. El crítico en la mesa, que observaba todo con desdén, no era solo un periodista al que debía impresionar, era un símbolo del juicio implacable que definiría el futuro del restaurante, y de su propio camino. «Espera, déjame ver eso», dijo el nuevo chef, acercándose con curiosidad. Javier, en un gesto protector, guardó el teléfono en su bolsillo, consciente de que la conversación podía cambiar no solo la dirección de esa noche, sino de sus vidas. «Daniel, ¿qué es tan importante?», Javier murmuró, dándose cuenta de que cada segundo que pasaba aumentaba la presión en el ambiente. La tensión era palpable, y el nuevo chef se encontraba al borde de un precipicio que, de caer, podría significar el final de su sueño. El crítico, con una sonrisa burlona, interrumpió sus pensamientos. «Pronto se darán cuenta de que el mundo gastronómico no es un lugar amable para los novatos. Lamentablemente, esta prueba puede ser más de lo que pueden manejar», subrayó, riendo con desdén, como si ya estuviera anticipando su victoria. Un fuego ardió en los ojos del nuevo chef. «No subestimes nuestra capacidad», contestó, su voz ahora más firme. Javier sintió que algo estaba cambiando, esa determinación podría ser justo lo que necesitaban. Pero su mente aún giraba sobre lo que Daniel había dicho y la urgencia de ese mensaje. Javier tomó una decisión. «Lo que necesitamos es un plan. Queda una semana, y no solo se trata de presentar 10 platos. Necesitamos emocionarlos, cautivarlos, hacer que cada bocado cuente», dijo mientras miraba al grupo de cocineros detrás de él, esperando ver la chispa de inspiración en sus rostros. «Voy a hablar con Daniel, él siempre tiene información valiosa», concluyó Javier, dando un paso hacia la salida del restaurante con la mente agitada. «Ustedes concentren todo su esfuerzo aquí.
cada plato debe contar una historia única. Vamos a hacer que se haga justicia por cada crítica, cada diana del crítico, ni más ni menos. Los rostros de sus compañeros comenzaron a iluminarse con nuevas posibilidades. Mientras Javier salía, pudo sentir la adrenalina recorriendo sus venas, mezcla de nervios y emoción. Reconocía que quizás en esos 10 platos había mucho más que solo comida, era una oportunidad para demostrar que las apariencias del pasado no definían el futuro. Cuando Javier llegó a la calle, el aire fresco le golpeó el rostro. Sacó su teléfono y escribió rápidamente: Daniel, necesito saber qué planeas. ¿Acelere? Esto podría ser crucial. Esperó nervioso por la respuesta, sintiéndose atrapado entre sus sueños y la realidad que amenazaba con desmoronarlos. En la vida de un chef, cada instante contaba, y la presión de la próxima semana caía sobre sus hombros. El teléfono vibró de nuevo, y vio que era un mensaje de Daniel. Hay algo más que debes saber. El crítico no solo revisa los platos, está muy involucrado con un grupo que quiere cambiar el restaurante. Mira quién está detrás de esto. Te veo en la mañana. El corazón de Javier se detuvo. ¿Qué significa esto?, pensó. ¿Bajo qué circunstancias estaba realmente compitiendo? La revelación que se avecinaba parecía más que un simple desafío gastronómico. Era una prueba de carácter que podría alterar todo. Javier respiró hondo, dejando que la tensión se disolviera en el aire nocturno. Sabía que lo que había empezado como un desafío para un joven chef podría transformarse en una lucha mucho más grande de lo que había anticipado. Se dio cuenta de que su propio futuro en el restaurante estaba en juego ahora más que nunca. Mientras se dirigía de nuevo al restaurante, una mezcla de dudas y esperanza le llenaba el pecho. La semana apenas empezaba, y no tenía idea de cuán crítica se volvería la batalla que estaban a punto de vivir. Pero sentía que, con cada plato que cocinaban, la historia del restaurante podría tomar un rumbo inesperado. El reloj seguía corriendo, y con cada tic, la incertidumbre se intensificaba. Javier se preguntó si estaban realmente listos para enfrentar lo que vendría. Una mezcla de nerviosismo y determinación se apoderó de él. ¿Podrían salir triunfantes y demostrar que su pasión rivalizaba con la crítica? ¿Y qué otros secretos podrían estar esperando ser revelados en esa próxima charla con Daniel? El sonido de la puerta del restaurante al cerrarse resonó en la penumbra del lugar. Javier se tomó un momento para absorber el ambiente. La cocina estaba despoblada, pero aún podía sentir esa voracidad en el aire, como si los utensilios y las sartenes esperaran ansiosos para ser parte de una creación memorable. Sin embargo, no podía apartar su mente de las palabras de Daniel. Era como si estuviera frente a un rompecabezas, y las piezas encajaban lentamente, pero había una que se negaba a entrar. Un grupo quiere cambiar el restaurante. Javier se prometió a sí mismo que esa sería la clave de su triunfo en la competencia. Pero primero, necesitaba más respuestas. Al día siguiente, Javier llegó temprano. Los rayos del sol se filtraban suavemente a través de las ventanas, brindando un halo de esperanza. Agarró una taza de café humeante mientras hacía planes en su mente, una reacción en cadena que lo llevó a hablar con cada miembro del equipo. Había que transformar la energía. Se trataba de trabajar en conjunto, cada uno con su talento, para crear una experiencia que no fuera solo sobre comida, sino sobre historia, amor y pasión. Hola, Javier. ¿Hablaste con Daniel?, le preguntó la chef de postres, Ana, con una mezcla de emoción y ansiedad en su voz. Casi. Pero necesito saber más sobre el crítico y quiénes están detrás de esto. No podemos permitir que alguien nos derribe antes de empezar, respondió Javier, sintiendo como la presión comenzaba a acecharlo de nuevo. Ana asintió, apoyando su mano en su hombro. Estamos contigo, no importa lo que pase. Las palabras de apoyo resonaron en su corazón. Necesitaba recordar que no estaba solo en esto. A medida que los días transcurrían, la cocina se transformó en un hervidero de creatividad. Cada cocinero propuso sus ideas, y Javier se dio cuenta de que estaban construyendo algo realmente especial. Al final del día, en una reunión improvisada, hicieron una lluvia de ideas sobre los 10 platos que presentarían. Un crujiente de calabaza, cordero con especias exóticas, un postre de mousse de chocolate que contaba la historia de sus raíces. Todo se iba hilando perfectamente, pero mientras todo esto ocurría, Javier no podía sacudirse la sensación de que, si el crítico estaba conectado a un movimiento más grande, tal vez su verdadera amenaza no era solo la crítica, sino lo que significaba para el futuro del restaurante y para todos ellos. Esa noche, revisando las redes sociales, vio una publicación que le hizo la piel de gallina.
Un artículo hablaba del cambio que el crítico quería implementar, una línea de restaurantes más comerciales. Este lugar no es solo comida, es una experiencia. No podemos permitir que lo conviertan en un simple negocio, pensó, cerrando el teléfono con furia. El despertar de una nueva realidad lo llevó a sus compañeros. Expuso la situación y sus temores. Si no luchamos por esto, podríamos perder no solo el restaurante, sino la vida que hemos construido aquí. Observó las caras de quienes lo rodeaban, determinación, angustia, pero sobre todo, fuego. Cuando se despidieron esa noche, sintió que el equipo se había unido más que nunca. La semana inminente iba a ser la batalla de sus vidas, y estaban listos para enfrentarlo, pero justo cuando pensó que las cosas comenzaban a encajar, su teléfono vibró de nuevo. Era Daniel, con un mensaje que decía: necesitas saber algo más. Una traición está más cerca de lo que crees. Te espero mañana. Javier sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Qué significa esto?, murmuró en voz alta, sintiendo que el peso de la verdad podría ser más pesado de lo que imaginaba. La semana estaba cargada de promesas de éxito, pero ahora, con esta nueva revelación, la incertidumbre se agazapaba. ¿Quién podría traicionar su confianza? Y lo más importante, ¿podría sobrevivir al caos que se acercaba? A la mañana siguiente, la luz de un nuevo día brillaba con fuerza, pero para Javier, la claridad no era suficiente para disipar la sombra de la preocupación. Sus pensamientos giraban en torno a la advertencia de Daniel. La traición, esa palabra resonó en su mente como un eco ominoso. ¿Quién podría ser un traidor en su pequeño mundo, en el que cada uno de sus compañeros aportaba su alma al plato? Se sentó en una mesa vacía del restaurante y respiró hondo. Afuera, los ruidos de la ciudad empezaban a tomar vida, pero él estaba atrapado en su tormenta interna. Con un sorbo de café, trató de despejarse. Necesitaba respuestas, y Daniel parecía ser la clave. Pero también tenía que estar preparado para lo peor. Un doble juego podría costarles más que el restaurante, podía quebrar la confianza que tanto habían trabajado para edificar. Poco después, mientras hablaba con uno de los cocineros, Emiliano, decidió abrir un poco sus preocupaciones. Emi, ¿alguna vez has tenido la sensación de que alguien no está donde debe estar?, le preguntó, observando la reacción en su rostro. Emiliano frunció el ceño. ¿Te refieres a un compañero? ¿Por qué lo preguntas? Porque Daniel me mandó un mensaje sobre una traición. Y no sé si estoy paranoico, pero siento que la tensión se respira en el aire. Como si algo no cuadrara, confesó Javier, llevando una mano a su frente como si pudiera aplastar las dudas. Puede que haya algo más. Recuerda que durante la última cata de vinos, noté que alguien parecía más interesado en la receta de la calabaza que en el vino. Nadie en el equipo debería tener esa curiosidad tan personal, contestó Emiliano, la complicidad en sus ojos lo dijo todo. Ahora la inquietud empezaba a expandirse. Mientras Javier exploraba sus ideas, decidió que tenía que hablar con Daniel antes de que cayera la noche. El crítico que amenazaba su mundo no se podía ignorar. Y si había conflictos internos, era mejor salir a la luz que dejar que la oscuridad los consumiera. Cuando llegó la hora pactada, la tensión ya era palpable. La dim light del café donde se verían no ayudaba a calmar el ambiente. Al entrar, vio a Daniel esperando en una esquina. Su expresión grave hizo que el corazón de Javier latiera más rápido. Gracias por venir, dijo Daniel, mientras Javier se sentaba frente a él. Tengo información que podría cambiarlo todo. ¿Qué te hace pensar que puedo confiar en ti?, cuestionó Javier de inmediato, la rabia y el miedo entrelazándose en su pecho. Porque tengo algo que no deberías ignorar, murmuró Daniel, y sus ojos ardían con una intensidad que le causó un escalofrío. No quieres que este lugar caiga en manos de quienes solo buscan el dinero. La traición está más cerca de lo que imaginas. Javier sintió el sudor frío en su frente. ¿Quién? Preguntó con una voz que ya no era la de un líder confiado, sino la de un hombre temeroso. Te daré un nombre, pero primero, debes prometerme que escucharás la historia completa antes de actuar, insistió Daniel. Javier se sintió atrapado. ¿Estaba realmente dispuesto a confiar en él, el mismo hombre que había puesto en riesgo lo que amaba? Pero sabía que tenía que saber, en su interior lo sentía. Está bien, danme el nombre, dijo finalmente, su voz firme, capaz de desafiar cualquier sombra que se interpusiera entre él y su sueño. Pero antes de que Daniel abriera la boca, un sonido abrupto hizo que ambos se giraran. Un grupo de personas en la entrada del café irrumpió,
y entre las risas y murmullos, Javier reconoció a una de las figuras. Era un cliente habitual del restaurante, un hombre que siempre había estado dispuesto a elogiar su trabajo. Pero hoy, su mirada era peligrosa, llena de un desdén que juró nunca haber visto antes. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el cliente, y la preocupación se apoderó de Javier. ¿Y si su oscuro secreto estaba a punto de salir a la luz? La atención se centró en él, obligándolo a enfrentar lo que había estado callando. La traición no solo lo acechaba, ya estaba en el aire. ¿Esto? Apenas comienza, pensó Javier, sintiendo que su mundo estaba a punto de estallar. Quería saber qué más iba a decir Daniel, pero ahora no podía apartar la mirada del cliente. ¿Qué sabía? ¿Qué haría? Y, lo más importante, ¿a quién traicionaría? La atmósfera en el café se volvió tensa y eléctrica. Javier sintió como el aire se apretaba a su alrededor, mientras los murmullos se intensificaban. ¿Cómo iba a manejar la situación? Aquel cliente, conocido por su paladar exigente y su influencia en el mundo gastronómico, no era alguien a quien quisieras tener de enemigo. Todo está bien, intentó decir Javier, su voz oscilando entre la determinación y el miedo. Pero el cliente no parecía estar dispuesto a dejar las cosas en paz. Se acercó con pasos lentos, su mirada fija en Javier, como si pudiera perforarlo con solo mirarlo. Bien, bien. Escuché que te has estado llevando bien con Daniel últimamente. ¿Quizás demasiado bien?, dijo el cliente, una sonrisa burlona en su rostro. El tono de su voz escupía desdén. Javier apretó los dientes. Había sido un compañero y un amigo, y no iba a dejar que las palabras malintencionadas lo desestabilizaran. Daniel es parte de mi equipo. Solo estamos hablando de cómo mejorar el restaurante, algo que deberías desear como cliente. El hombre se rió, pero no había alegría en ella. ¿Mejorar? ¿O desviar la atención de lo que está sucediendo? La gente habla, Javier. Y a veces, los secretos son más apetitosos que la comida. Javier sintió que la sangre le subía a la cabeza. ¿Qué secretos? Los murmuradores, esos chismes que siempre giraban en torno a ellos, empezaban a asustarlo. Te aseguro que aquí no hay secretos. Solo platos bien hechos, replicó, esforzándose por mantener la calma. ¿Entonces, no habrá un escándalo? Porque eso es lo que la gente está esperando. Un escándalo, el cliente sentenció en voz baja, acercándose aún más, como si intentara intimidarlo. Pero algo en su mirada revelaba un rayo de duda, una pequeña grieta en su fachada de confianza. ¿Estás insinuando que tengo algo que ocultar?, preguntó Javier, desafiándolo, sintiendo la tensión palpitar en el aire. Eres un cliente frecuente, pero esto no es como lo pintas. Aquí todos trabajamos duro. El cliente arqueó una ceja. Hard work don't always mean honesty, Javier. La traición es una salsa deliciosa, y a veces, la probarán con la misma cuchara que usas para servir. Fue un golpe directo. La presión del mundo que había construido alrededor de sí mismo, su amistad, su equipo, todo se comenzaba a desmoronar. Tenía que actuar, pero ¿cómo? La voz de Daniel resonaba en su mente, advirtiendo sobre peligros ocultos, mientras su propio instinto de supervivencia lo instaba a defender lo que había creado. Sé lo que haces. Tienes un buen plato, pero las malas lenguas pueden arruinarlo todo. No quiero que mi comida se manche por un escándalo, dijo el cliente, retrocediendo un paso, pero sin apartar la mirada desafiante. Javier respiró hondo, su corazón latiendo en sus oídos. Este momento era decisivo. No podía dejar que las palabras de ese hombre lo afectaran, tenía que proteger su sueño. Si quieres un escándalo, el único que tendrá lugar será el que voy a crear yo hoy al defender a mi equipo. Así que piénsalo 2 veces antes de seguir hablando, respondió, más seguro de sí mismo de lo que se había sentido en días. Un breve momento de silencio se estableció entre ellos, el cliente midiendo a Javier como si pesara la gravedad de sus palabras. Desde la esquina, Daniel observaba en silencio, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y aprobación. Veremos cómo se desarrolla esta historia, chef, dijo finalmente el cliente, girándose de manera brusca. La atención de todos los presentes aún pesaba ante la confrontación inesperada. Sin embargo, cuando el hombre salió, se sintió un leve suspenso en el aire, un respiro colectivo. Javier giró hacia Daniel, aún con la adrenalina corriendo en sus venas. ¿Qué sabes? ¿Qué significa esto realmente?
Lo que viene a continuación será crítico para todos nosotros. Te lo diré, pero debemos decidir rápidamente cómo proceder, advirtió Daniel, su voz cargada de urgencia. Mientras la tensión se acumulaba nuevamente, Javier sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Tenía que prepararse. Dime todo, y rápido. La traición no se detiene, dijo Javier, sintiendo que el destino de su restaurante pendía de un hilo. Esa reunión será más que una conversación entre amigos, ya lo verás, murmuró Daniel. Con esas palabras, la oscuridad se escurrió aún más, y Javier se encontró en un ciclo de inminente descubrimiento, sin saber si podría sobrevivirlo. La traición podría estar más cerca de lo que pensaba. ¿Estaría preparado para enfrentarla? El sol brillaba intensamente esa mañana en el espejo, pero algo en el aire estaba tenso. Javier, con el corazón todavía acelerado por el enfrentamiento de la noche anterior, sabía que cada segundo contaba. Se dirigió a la cocina con determinación, ahora era el momento de entrar en acción. Había un desafío que enfrentar, y no solo eso, sino un equipo que proteger. La noticia de la traición lo carcomía por dentro. Se reúne a sus compañeros, sus ojos reflejaban tanto miedo como determinación. Este es nuestro momento de unirnos, comenzó, sintiendo cómo su voz resonaba entre los utensilios de cocina. Daniel me alertó sobre rumores de traición, y no creo que sea casualidad que un crítico tan influyente esté buscando debilitar lo que hemos construido. Las miradas de sus compañeros se encontraban llenas de incertidumbre, pero también de expectativas. Ahora más que nunca, su unión era esencial. ¿Qué hacemos?, preguntó Emiliano, con un brillo de preocupación en los ojos. Javier respiró hondo. No solo cocinaremos 10 platos, sino que haremos algo más. Vamos a contar la historia del esfuerzo, de la unidad, de lo que estamos realmente haciendo aquí. Cada plato será un símbolo de nuestra resistencia. Necesito que cada uno de ustedes ponga su corazón, sus raíces, en lo que hacen, enfatizó, notando cómo un fuego comenzaba a encenderse entre ellos. Se podía sentir el cambio en el ambiente. Todos se unieron en un acuerdo silencioso. Mientras las horas se acumulaban rápidamente, la cocina se llenó de risas, pero también de un enfoque comprometido. Javier trabajó junto a sus compañeros, cada uno aportando su toque especial a cada receta. Los sabores se entrelazaban de una forma mágica, la preocupación por la traición se disolvía lentamente a medida que la pasión tomaba control. Esa noche, el restaurante parecía vibrar con una nueva energía. Los clientes llegaban ansiosos y el nuevo chef, ahora más que listo para demostrar su valía, sonreía con confianza. Javier se dio un respiro, sintiéndose listo para enfrentar la llegada del crítico. Pero antes, el timbre de su teléfono le robó la atención. Era Daniel. ¿Dónde estás? Lo que tengo que decir es importante. Javier sintió el impulso de su corazón latir con fuerza mientras se dirigía al exterior del restaurante. Una vez en la tranquilidad de la calle, Daniel lo esperaba. Su rostro revelaba que había aprendido más de lo que había anticipado. Tienes que saberlo, Javier. La traición no es solo interna. Hay alguien muy cercano que busca desestabilizar el restaurante. Aparenta ser tu aliado, pero en realidad busca su beneficio. El estómago de Javier se revolvió. ¿Qué? ¿Quién es?, preguntó con ansiedad, el temor apoderándose de él. Es Ana. Siento que ha estado alimentando rumores detrás de nuestro respaldo mientras busca su propia notoriedad, confesó Daniel, y la mención de Ana le dejó un nudo en la garganta. Todo encajaba, esa curiosidad excesiva por sus recetas, esa conversación casual que había mantenido con ella. La duda empezó a evaporarse, y sus instintos ahora tenían forma. No puede ser, murmuró Javier, sintiendo el peso de una traición que lo golpeaba de lleno. Había trabajado a su lado, compartido recetas, risas. ¿Por qué lo haría? El ego puede tener un gran costo. La idea de éxito puede nublar la conciencia. Debes decidir cómo quieres manejar esto, sugirió Daniel, su tono firme y decidido. Sin tiempo que perder, Javier se dirigió de nuevo a la cocina. Se sentía como un guerrero emocional. La comunidad que habían forjado era importante, pero también lo era la verdad. Ana, llamó, viéndola al borde de la cocina. Necesito hablar contigo. ¿Qué ocurre, Javier? Su tono era despreocupado, una fachada que lo puso aún más alerta. Hay algo que necesitamos esclarecer. Los rumores. La tensión que ha estado creciendo,
Es más que solo competencia, y creo que tú lo sabes. Cada palabra que decía era un paso más hacia confrontar la verdad que podría desmoronar todo el equipo. Su sonrisa se desvaneció instantáneamente. No sé de qué hablas, dijo, pero sus ojos revelaron más miedo que confianza. ¿Por qué no nos unimos en lugar de dividirnos?, insistió Javier, acercándose un poco más. Si estamos en el mismo lado, no deberíamos estar compitiendo entre nosotros. Ana titubeó, dando un paso hacia atrás. No puedes entender lo que estoy pasando. Queremos destacar, ser importantes. ¿No lo deseas tú también? No, Ana. Quiero que todos tengamos éxito. Esto no es un juego de competencia, es nuestro trabajo, nuestra pasión. Y deberías saber que los que realmente importan ya han visto a través de las máscaras, dijo, recordando la visión de Daniel. Era hora de desmantelar las sombras que podría estar proyectando sobre el equipo. La mirada de Ana habló de dudas y miedo. Parece que una chispa de la verdad comenzaba a abrirse camino en su interior. Ahora mismo hay un crítico que puede estar listo para desestabilizar nuestras esperanzas, y necesitamos unidad para enfrentarlo. ¿Qué decides?, preguntó Javier, sintiendo que su corazón latía intensamente. Esperanzado, Ana llegó a un punto crucial de decisión. Su mirada vacilante se encontró con la de Javier. Lo siento, realmente lo siento, murmuró, los ojos llenos de lágrimas. No pensé que pudiera llegar tan lejos. Quiero luchar por el restaurante, no por el ego. Vamos a trabajar juntos. El alivio invadió a Javier mientras, con un abrazo reparador, la tensión se desvanecía. La verdad los había unido en un mismo frente, y tal vez esa era la fuerza que necesitaban. La noche de la presentación llegó, el restaurante lleno hasta el borde. El crítico, ahora un eco en el fondo, apenas podría influir en lo que estaban por ofrecer. Javier sabía que todo en lo que habían trabajado dirigía a este momento. Los 10 platos que habían creado juntos hablarían por ellos. Eran más que comida, eran relatos de unión, perseverancia y redención. Mientras los platos eran servidos, la atmósfera del restaurante resonaba con admiración. La conexión entre el chef y su equipo brillaba. Las sonrisas, los murmullos de aprobación, eran testigos de una transformación que iba más allá de la crítica. El crítico tomó su primer bocado, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Una mirada de sorpresa y aprecio cruzó su rostro mientras se adentraba en el plato. Javier sintió que su corazón se llenaba de un aire renovador de esperanza. Esa noche, más que una prueba gastronómica, marcó un nuevo comienzo, donde las traiciones se enfrentaron y las conexiones humanas prevalecieron por encima de todo. Sería un cambio que resonaría en el restaurante y en sus corazones. Y así, entre fogones, sueños y valores renovados, Javier y su equipo convertían su historia en una realidad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo seguirán creciendo juntos? El futuro está lleno de posibilidades, con la promesa de siempre abrazar la unión y la comunidad que los había llevado hasta aquí. Esa noche apenas fue el comienzo de una nueva era. Si has disfrutado esta historia y quieres ser parte de más aventuras como esta, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se unan a nuestra comunidad. Comenta qué reacciones te ha causado este final y comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. No esperes ni un segundo más.